¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo sello UFRO, espacio donde le mostramos parte de las iniciativas que realiza la Universidad de la Frontera y que presentan un importante impacto en la comunidad. En esta instancia vamos a revisar una iniciativa que cuida una de las especies arbóreas más emblemáticas de nuestra región. Hablamos de la araucaria. Profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la UFRO son quienes lideran una iniciativa que busca la conservación de los últimos remanentes de la araucaria araucana establecidas en la zona costera. En un área ubicada en la comuna de Carahue se encuentra el Bien Nacional Protegido La Araucaria. Es ahí donde se realiza una labor de conservación y restauración que revisamos a continuación. Se ven majestuosas en lo alto de la cordillera. En condiciones ideales se pueden alcanzar alturas cercanas a los 50 metros. De corteza rugosa y gruesa, posee un tronco cilíndrico y muy recto, llegando en especies adultas a medir más de 2 metros de diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal similar a un paraguas, con un patrón de ramificación relativamente regular. Ligeramente arqueadas hacia arriba, hablamos de la araucaria araucana. En algún minuto, su distribución fue planetaria, catastrándose hasta el momento 17 variedades emplazadas principalmente en el hemisferio sur. Es una especie milenaria cuyo grupo filogenético en épocas geológicas pasadas estamos hablando por ejemplo del Jurásico, tenía una distribución planetaria. Posteriormente aparecen en la actualidad alrededor de 17 especies distribuidas en el hemisferio sur y una de ellas es araucaria araucana, que es la única que aparece en ambientes templados y que tiene justamente la distribución en nuestro país, en Chile y en la cordillera de los Andes, en Chile y Argentina. Durante los últimos años, debido a los incendios forestales en áreas protegidas, como lo ocurrido en China Muerta y distintos sectores de la provincia de Malleco, se ha afectado de manera considerable la densidad de una especie milenaria emblemática de la región de la Araucanía, que debido a distintos factores podría seguir perdiendo población. Nosotros cuando levantamos la propuesta de declarar araucaria en peligro es porque más de 35.000 hectáreas se habían perdido en los últimos 17 años. La mayor parte de eso justamente producto de los grandes incendios, ¿ya? De Malleco, de China Muerta. Y los factores que han incidido en ellos siguen operando, o sea, van a seguir probablemente los incendios. Parte importante de su distribución se encuentra en la cordillera de los Andes, entre la región del Biobío y la Araucanía. En este lugar existen araucarias que presentan más de 500 años de vida, pero es en la cordillera de la costa donde están las araucarias araucanas más antiguas, debido a que aquel cordón montañoso tiene un origen geológico más antiguo que los Andes, llegando su distribución hasta la comuna de Carahue, específicamente hasta Villa Las Araucarias. La especie araucaria araucana solamente se distribuye en Chile y parte de Argentina. La mayor parte de las poblaciones están precisamente en nuestro país, en dos sectores disyuntos o separados, que es la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Y en estas poblaciones de la cordillera de la costa en particular, esta es la población más austral que existe en el mundo. Así que sí, con toda propiedad podemos decir que es un lugar único en el mundo. En la cordillera de la costa, ¿no es cierto?, lo que se conoce con el nombre de cordillera Nahuelbuta, aparece con dos poblaciones. Una de más o menos 6.800 hectáreas en lo que es el Parque Nacional Nahuelbuta, y acá en Villa Las Araucarias con no más de 40 hectáreas.
Ubicada a poco más de 55 kilómetros al oeste de Temuco, Carahue es el límite natural de la araucaria araucana que crece en la cordillera de Nahuelbuta. Uno de los pocos lugares donde aún está vigente es en Villa Las Araucarias, villorrio emplazado casi en el límite con la región del Biobío y donde profesionales de la Universidad de la Frontera realizan una importante labor junto a la comunidad del sector. Trabajo enfocado en la investigación científica, educación, restauración y conservación del pehuen. Y es que este lugar mantiene una historia ligada a la explotación forestal, actividad que impactó de forma importante en la pérdida del bosque nativo. Estos eran bosques nativos, aquí mismo donde estamos hoy había mucha vegetación, un poco más allá, árboles de 40 o 50 metros de altura. Eran puros bosques nativos y había aserraderos. Este era un fundo que se llamaba La Cabaña. Y el dueño tenía un aserradero y se procesaba pura madera de cobre que se hacían durmientes en esos tiempos porque se requerían para la construcción de las líneas del tren. En el centro de aquella comuna aún quedan máquinas que se utilizaban para aserrear bosque endémico. Fueron poco más de 20 años de una intensa explotación forestal que no discriminó especie. Fue precisamente aquella labor la que trajo una fuerte disminución en la población de araucarias. En ese tiempo, yo recuerdo cuando mi papá tuvo aserradero acá, las araucarias era una madera muy resistente y liviana, y se usaba para carrocería de los camiones, por ejemplo. Entonces yo me acuerdo que por encargo se cortaban araucarias para hacer ese tipo de madera y no había ningún tipo de provisión. No fue hasta 1976 cuando se declaró a la araucaria araucana como monumento natural, prohibiéndose la corta y destrucción de aquella especie. De ahí en adelante se inició un proceso de recuperación de un árbol milenario que hoy se encuentra en peligro de extinción. En Villa Las Araucarias se encuentra el último remanente de este milenario árbol que hoy crece con seguridad al interior de este lugar. Hablamos del Bien Nacional Protegido Las Araucarias, espacio fiscal que en el 2013 fue entregado por Bienes Nacionales a la Universidad de la Frontera para que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente pueda realizar conservación, educación y restauración de nuestra flora nativa. Y la idea era que justamente nosotros desarrolláramos una serie de iniciativas tendientes a conservar el componente vegetal existente en el lugar, que generáramos acciones de sostenibilidad, de educación ambiental, de investigación científica, contar de mantener este recurso en el tiempo. En este lugar existe una gran diversidad florística vegetacional que presenta un gran interés. Una de las principales especies es precisamente la araucaria araucana de la cordillera de la costa, árbol que en altura es menor a su compañera que crece en los Andes, entre otros factores, por lo erosionado de un terreno que además presenta un suelo rocoso muy cerca de la superficie. Este sustrato en la cordillera de la costa, cordillera de la Nahuelbuta, corresponde al precámbrico, o sea, son bastante antiguas. Y eso ha hecho de que toda esta cordillera, esta parte de la cordillera, esté fuertemente erosionada. Los suelos son muy delgados y en este sector del BNP, que son 11,1 hectáreas, araucaria, ¿no es cierto?, convive con muchas otras especies de plantas. Son cerca de 90, 92 para ser más exactos las especies que nosotros hemos registrado. Investigadores, académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera visitan constantemente este lugar, no solo para conocer la flora y fauna nativa, sino que además para llevar adelante un trabajo de conservación y restauración que se realiza en torno a este árbol, iniciativa que lleva el conocimiento de la academia a la comunidad, todo con la finalidad de preservar esta especie. Nosotros realizamos
un fuerte trabajo con la comunidad de Villa Las Araucarias. Desarrollamos una serie de capacitaciones y un trabajo muy enriquecedor, digamos que era bidireccional en cuanto a riqueza de información y de trabajo conjunto. Después de la pandemia mantuvimos lo que es una mesa de restauración. Mesa de trabajo que se ha materializado con una serie de iniciativas en resguardo de la flora del bien nacional protegido. Una de las que presenta un alto impacto tiene directa relación con este vivero. Es aquí donde se realiza un proceso de restauración ecológica no invasiva que busca garantizar la continuidad del pool génico de la Araucaria araucana de la costa. Para llegar a estas pequeñas plantas, se realiza una labor asistida que busca garantizar un proceso que de forma natural tiene una muy baja efectividad. La araucaria por sí misma está en una etapa donde no se puede recuperar por sí misma. O sea, la reproducción sexual de la araucaria es casi imposible, producto de la poca cantidad de semillas que se producen y producto de la recolección por parte del hombre. Si se diezma la cantidad de semillas que llega al suelo para su germinación, se van a diezmar las poblaciones de araucaria. ¿Por qué? Porque solamente en condiciones naturales menos del 19-17% de esas semillas germina y de ellas muy pocas llegan a ser árboles adultos. Esta es la araucaria que ha entregado parte importante de las semillas que hoy permiten llevar adelante una restauración no invasiva. Aquella etapa se inicia con la recogida del piñón, el que luego de enfrentar un proceso de limpieza es dejado en este tipo de sustrato. Es ahí donde comienza a definirse su desarrollo. Y posteriormente se espera que germine y se desarrolle la planta. Es una plántula pequeña que alcanza unos pocos centímetros y después eso se realiza en un invernadero. Y después de allí se sacan las plantas y se llevan en un área muy cercana a ese invernadero, que todo eso se conoce con el nombre de vivero, para establecer esas plantas allí con la finalidad de que tengan una aclimatación. Clave es aquel proceso de climatización, y es que existe evidencia que araucarias criadas fuera de la zona donde se convertirán en adultas presentan muy bajo porcentaje de adaptación. Por lo mismo, aquí se realiza un proceso lo más rústico posible. Así la planta desde pequeña tendrá que soportar las características propias de su hábitat natural. El trabajo con la comunidad de Villa Las Araucarias ha permitido consolidar una idea que hoy permite mantener viva una especie que es propia de la zona costera de la Araucanía. En un proceso no invasivo se garantiza una correcta recolección de la semilla y posterior crecimiento, todo con la finalidad de garantizar su adaptación. Vamos a un corte y al regreso les seguimos contando detalles de esta interesante iniciativa. A través de una constante vinculación con la comunidad, los profesionales de la Universidad de la Frontera han preservado un espacio que es considerado un oasis en medio de plantaciones de especies exóticas. El bien nacional protegido no solo se realizan procesos de conservación, sino que además es un lugar donde los futuros profesionales de la UFRO pueden conocer de cerca el escenario que enfrenta la araucaria araucana más austral de la cordillera de la costa. Clave es aquel proceso de climatización, y es que existe evidencia que araucarias criadas fuera de la zona donde se convertirán en adultas presentan muy bajo porcentaje de adaptación. Por lo mismo, aquí se realiza un proceso lo más rústico posible. Así la planta desde pequeña tendrá que soportar las características propias de su hábitat natural. Nosotros ya hemos tenido experiencias en que araucarias descriadas de esta manera tienen un porcentaje de prendimiento alto, muy alto. En cambio, araucarias que se trajeron, que fueron de semilla del sector, pero que fueron criadas en invernadero fuera de la región, en Temuco,
al traerlas nuevamente al terreno por las condiciones ambientales que son muy rudas en invierno y también de mucha sequía en verano y mucho calor, no han tenido tan buen resultado como estas que se producen en el mismo terreno. Esto es solo una parte del trabajo que realizan los académicos de la Universidad de la Frontera. Al proceso de restauración ecológica se suma el cuidado de un lugar donde los estudiantes pueden conocer la actual situación de una especie milenaria. Hablamos de la población de araucaria más austral del mundo en lo que corresponde a la cordillera de la costa. Lo que se hace y se ha hecho siempre también es la parte de preparación profesional de nuestros estudiantes de las carreras de la facultad que vienen producto de diversas asignaturas a incorporar, digamos, contenido y que están dentro de sus programas de estudio. Aquí uno puede sentir, uno puede experimentar y uno le agarra amor a la materia. El tema de los recursos naturales es algo que está muy amenazado en estos últimos tiempos. Pero llegar acá y tener la explicación del profe como más en vivo, más en cuanto a las especies que hay, en cuanto a los ecosistemas que se forman aquí, es mucho más enriquecedor para el aprendizaje, por lo menos. Su conservación es importante, ya que de perderse su pool génico, esta población podría desaparecer, además de afectar a otras araucarias. Lo que hoy juega en contra en este lugar es que su reproducción se está realizando con los integrantes de una misma población, lo que con el paso de los años podría traducirse en árboles con menor capacidad de adaptación a los cambios medioambientales. Cada población tiene un componente genético, tiene un pool génico, y en la medida que se pierde ese pool génico es perjudicial para la especie en su totalidad. Entonces está de alguna manera generándose una reproducción o un intercambio genético dentro de los individuos de esta misma población, que es bastante acotada. Eso se llama un proceso endogámico y eso tiene consecuencias en las generaciones futuras. Dentro del proceso de formación académica de los futuros profesionales ligados al área del medio ambiente y las ciencias agropecuarias, se incorpora visitar este lugar. Aquí, las y los estudiantes de la Universidad de la Frontera conocen de primera fuente información de utilidad, no solo para acercarse a lo que será su profesión, sino que además para conocer el contexto regional. Las plantaciones de árboles exóticos, hablamos de pino y eucaliptus, es otro de los factores que ponen en riesgo la subsistencia de la araucaria araucana. Terrenos ya cosechados y otros pronto a ser intervenidos rodean al bien nacional protegido. La cercanía con este tipo de especies exóticas de rápido crecimiento, además de convertirse en una amenaza ante eventuales incendios forestales, perjudica de manera directa el crecimiento de una especie milenaria que a lo largo de su existencia ha tenido que adaptarse al cambio climático, altas temperaturas y falta de agua. Lo hace más propensa a enfermedades y a condiciones ambientales un poco más extremas como que las que se están viendo ahora. Generan reducciones en los caudales, principalmente las microcuencas. Y sí, claramente la vegetación, las plantas en general necesitan de suelo, nutrientes y agua para poder alimentarse. Y si yo tengo una menor provisión de agua, producto de la abundancia de plantaciones forestales, va a afectar el crecimiento. Así como ellos, durante poco más de una década de trabajo han sido centenares de estudiantes los que han conocido un lugar considerado como un oasis en medio de miles de hectáreas de plantaciones forestales. Jóvenes que conocen en terreno detalles de un árbol propio y característico de nuestra zona, que además se encuentra en peligro. En sus 11 hectáreas de terreno, el bien nacional protegido ubicado en Villa Las Araucarias
presenta una serie de senderos que fueron realizados de forma sustentable. Una vez que se hizo ingreso oficial al lugar, se inició un trabajo de inspección que consideró revisar antiguas huellas que facilitaran la construcción de rutas interiores, donde se informa a los visitantes respecto al trabajo que se desarrolla en esta área de protección. Además, eso nos permitió no afectar, no romper, no quebrar ningún tipo de árbol mayor a 1 pulgada. O sea, aquí no, básicamente limpiamos el lugar, identificamos estos recorridos durante el bosque, que no se hubiese lavado el terreno y que pudiésemos caminar básicamente por una cobertura como la que están viendo acá. Comunidad del lugar, academia, sector público y privado. Varios actores intervienen en un lugar que, en base a la conservación y procesos de restauración, busca mantener viva una especie que se encuentra en peligro de desaparecer. Con el trabajo que se desarrolla en este lugar, no está garantizada la continuidad de la especie, pero sí es un primer paso para el reemplazo de árboles que ya se encuentran en edad adulta. Cuando esas araucarias mueran, se supone que tiene que haber un reemplazo respecto de esa generación con otra. Y eso no lo vemos con claridad, y eso no está establecido. Hay algunos puntos, en algunos lugares puntuales, en donde hay desarrollo de estas araucarias que vienen renovando, digamos, pero en la amplitud de la distribución eso no ocurre frecuentemente. Más aún, estas superficies de araucaria en los últimos años se han reducido por más de 35.000 hectáreas. Aumento de plantaciones con árboles exóticos, amenazas de incendios forestales, agentes patógenos externos, sobreconsumo de semilla y falta de agua. Son algunos de los factores que hoy juegan en contra de una especie que dentro del bien nacional protegido mantiene un pequeño pero importante espacio donde se fomenta su desarrollo sustentable, conservación de la biodiversidad y protección de los recursos naturales. Una mayor cantidad de territorios con araucarias araucanas podría garantizar que este milenario árbol pueda seguir siendo uno de los más australes de la cordillera de Nahuel Buta. Necesitamos que se diversifique el pulgénico, no trayendo material genético desde los Andes, por ejemplo, la cordillera de los Andes, sino que generando corredores biológicos donde este pool de genes, ¿no es cierto?, donde el polen pueda recorrer mayores distancias, ¿ya? Pero si la población se ve cada vez más restringida, es muy probable que esta población vaya desapareciendo en el tiempo. El trabajo de profesionales de la Universidad de la Frontera ha permitido concentrar la atención en la araucaria araucana de la costa. Estudios e investigaciones abrieron la discusión en el país sobre el estado de conservación y la necesidad de cambiar la clasificación de especie vulnerable a peligro de extinción. Nuevo estatus que juega un rol importante en su proceso de restauración ecológica y en contribuir a través de la educación ambiental a su resguardo. Este nuevo punto de inflexión incide de manera efectiva en políticas públicas que se traducen en un trato más respetuoso de este patrimonio, tomando consideraciones y acciones para proteger y conservarla. Nosotros llevamos adelante el que ahora para toda la cordillera de la costa se considera araucaria araucana en peligro. Y eso significa incidir en las políticas públicas de este país, ya que el Estado tiene que tener una mayor atención, tiene que tener una mayor inversión en cuanto a la mantención de estos ecosistemas, ¿ya? Eso creo que fue un aporte muy importante que ha tenido la universidad, en justamente una especie que es emblemática para la región. Trabajo no solo académico, sino que además en terreno. Es lo que realizan en el Bien Nacional Protegido, oasis de flora y fauna nativa que permite a las nuevas generaciones de profesionales poder tomar conciencia respecto al cuidado de ecosistemas como este. Espacios únicos desde donde se realiza conservación, restauración y ciencia. Esto es una vinculación permanente entre la naturaleza y las personas o los seres humanos. Entonces también es un espacio que nos permite que los estudiantes reconozcan, sepan y que sea parte de su experiencia y de su formación académica
la situación que ocurre también alrededor del BNP. Si no fuera por lugares como este, por lugares como el Parque Nahuel Buta, no la conoceríamos. La araucaria ya está casi extinta, quedan muy pocas, entonces muy importante tener lugares donde podamos verla. El hecho de que el bien nacional se esté preocupando de su propagación y de su resguardo ya es importante, y para nosotros también por el tema de la conservación, de poder aprender también lo que es la regeneración de esta especie. Que aquí se dan a conocer también metodologías de restauración, que es una de las iniciativas que hemos desarrollado acá en este espacio. Lo bueno es que no han dejado esto de lado, sino que lo han mantenido y lo siguen manteniendo. Y eso es importante porque también a nosotros nos da esperanza y el ejemplo para poder también protegerlo. Aquí se desarrollan procesos que son esenciales para mantener viva a la araucaria araucana de la costa. Dada la fragilidad de los escasos ecosistemas naturales existentes en toda el área y la precariedad de los resguardos, es que el bien nacional protegido entrega la oportunidad de proteger, conservar y recuperar este patrimonio natural, el que es considerado de gran importancia para la cordillera de Nahuel Buta. De esta manera es posible cumplir con la función de fomentar el desarrollo sustentable, conservar la biodiversidad, proteger los recursos naturales, realizar educación ambiental, docencia e investigación científica con una mirada regional, una mirada con un sello de universidad pública comprometida con su región, una mirada propia de la Universidad de la Frontera. A pesar de las dificultades que enfrenta en su proceso de conservación, la araucaria araucana se mantiene viva en el cordón montañoso de la costa de la Araucanía. Profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la UFRO, la comunidad de Villa Las Araucarias y los futuros profesionales de nuestra universidad son quienes hoy conocen nuevas metodologías de conservación y mantención de ecosistemas endémicos. Vinculación directa de la Universidad de la Frontera con la comunidad en beneficio de especies en riesgo. En el bien nacional protegido, la investigación y docencia son claves para la conservación de una especie característica de nuestra zona, pero que lamentablemente se encuentra amenazada. Con esto cerramos este nuevo capítulo de Sello UFRO. Si quiere conocer otras iniciativas que realiza la Universidad de la Frontera, lo invitamos a revisar nuestras redes sociales. Así que esté muy bien. Hasta la próxima.